Bueno, viene con nosotros al periodismo de cuenta Germán Gutiérrez, el querido Chunca de la ciudad de Sucre, que fue alcalde, fue diputado. Bueno, representó a esta ciudad en varios escenarios. Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Por el contrario, Iván, las gracias a ti. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Bueno, yo quería hablar un poquito del pasado, ¿no? Una ciudad, Sucre, ya han pasado algunos años, pero es bueno recordar. Bueno, se habló de varios pilares, ¿no? Sucre económico, Sucre turístico, Sucre cultural, Sucre deportivo, recuerdo muy bien. ¿Por qué no retrocedemos un poquito en el análisis? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo la planteó la ciudad? Si tú te fijas, en una etapa de nuestra historia, me refiero ya a la segunda mitad del siglo XX, y después de la Revolución Federal, Sucre perdió el norte. Habíamos perdido los dos poderes del Estado, empezamos a tener un proceso de declinación, perdimos peso político, económico, social, hubieron elementos significativos vinculados a la modernidad, pero eso también se detuvo. Y de pronto, te decía, ya en la segunda mitad del siglo XX, perdimos el norte, no sabíamos con rigurosidad qué éramos, qué buscábamos, qué pretendíamos, que finalmente se agudizó con el modelo neoliberal, con el Decreto Supremo 21060, que transformó a la ciudad por los fenómenos sociales. Decíamos, se vino una migración descontrolada, no supimos preparar a la ciudad y empiezan a configurarse una suerte de barrios en el cinturón externo de la ciudad que cambian radicalmente lo que era el sentido y la forma de ser de Sucre. Entonces ahí había que recuperar por un lado la historia mirando el pasado, pero no quedarte anclado en el pasado, sino proyectar ese pasado hacia el futuro. Sucre se quedó en el pasado. De pronto estábamos orgullosos de la universidad, de la audiencia de Charcas, del primer grito libertario, del 6 de agosto del 25. Muy bien, pero nos faltaba que eso, que es monumental, pueda ser proyectado hacia el futuro. Y un elemento que lo trabajamos con gran intensidad era recuperar la identidad de Sucre. ¿Qué éramos? Tú eres Iván Ramos, yo soy Germán Gutiérrez. No podemos quedar a ver, si es un periodista, si es un abogado genérico, abstracto. Y dijimos, retrocederemos en la historia, recorreremos el presente y veremos qué es Sucre. Y Sucre tiene particularidades hermosas. Por ejemplo, el día de hoy, en el mundo, no de ahora, sino de hace varios años atrás, que ha habido una explosión del turismo, porque el turismo es una fuente muy importante de captación de recursos. Sucre tenía mucho que ofrecer al turismo, pero no un turismo gigantesco con miles de personas que llegan, porque no tenemos playas, no tenemos casinos, no tenemos esos elementos que convocan a un turismo masivo. Y ahí venía el otro elemento, el cultural. Podíamos atraer a un turismo cultural que venga a la ciudad de Sucre, despliegue sus potencialidades, genere una determinada economía y asiente esa recuperación de la identidad. Entonces dijimos, a ver, armaremos sobre la base de esas identidades las 4 particularidades más importantes de lo que ha sido y lo que podría seguir siendo Sucre. Podemos enumerar esas 4. Sucre turístico, ¿ya? Sucre cultural, Sucre centro médico y Sucre productivo. En el Sucre productivo, todos se quedaban y se quedan con Fancesa. Todos son dueños de Fancesa, todos son fancesólogos. Y tú sabías que en la primera mitad del siglo XX, aquí se instaló, por ejemplo, la fábrica de cigarros, una fábrica de conservas. ¿Y para quién era esa fábrica de cigarros y esa fábrica de conservas? Para las minas. Declinada la producción minera, declinamos en el espíritu productivo que tenía Sucre, porque no tuvo la capacidad de modernizarse. Entonces había la necesidad de reforzar Fancesa, pero también salir de Fancesa con otros rubros que podían servir por lo menos a una parte del país. Entonces el Sucre turístico estaba ahí, está ahí, hasta el día de hoy sigue ahí.
el Sucre cultural, nos planteamos un desafío, Iván. Un imaginario, por supuesto, una hipótesis. Claro. ¿Qué pasa si desaparecía en ese momento la prefectura y el día de hoy la gobernación? Qué pena. Sí, había pega para 700, 1000, 2000 personas. ¿Qué pasa si desaparece la alcaldía? No hace nada la alcaldía, sí, claro. Pero ¿qué pasaba si desaparecía la universidad? Desaparecía el espíritu, desaparecía esta atracción de cultura que nos ubicaba en la modernidad. Claro, es la esencia Es la porque esencia. viene antes incluso de la República, 1624. Imagínate. Entonces, el gran problema es que la universidad se detuvo en el tiempo. La universidad primero fue academia, en los 70 fue trinchera y después los buenos muchachos que nadie les puede ganar. No sabemos qué somos. Decimos que somos academia, pero no lo somos porque hemos sido superados de lejos por otras realidades. Y ahí hubo una otra monumentalidad, la Escuela Nacional de Maestros, que junto con la universidad fueron el boom de la modernidad y de nuestra vinculación con el país y con el mundo. Vino después la creación de la Universidad Pedagógica, que en vez de relanzarnos más bien nos detuvo en el tiempo. El día de hoy están languideciendo. Sí, el 6 de junio de 1909 fue esencial. Clave, central. Sí. Y mira, a principios del siglo. Sin embargo, es algo que podemos recuperar. Con esto que tú haces, la industria del conocimiento, la modernidad con la tecnología, los chips, la telefonía, el internet, es un tema que deberíamos haber desarrollado porque es parte de nuestras posibilidades. Cochabamba nos ganó con algunas empresas, pero hay cosas que todavía podemos hacer a partir de lo que es la universidad, ese Sucre cultural. Por ejemplo, siempre se peleaba por declarar zona franca la ciudad de Sucre, que fue un disparate, nunca estuve de acuerdo, pero bien podías haber declarado Sucre zona franca cultural. El que quería aquí instalar, por ejemplo, una editorial de libros, hacer la Hollywood de Bolivia, aquí filmar películas, aquí hacer universidades, en fin, todo lo que sea cultura, no pagaba impuestos. Zona franca cultural, no de otras características. Luego viene el Sucre Centro Médico, que está vinculado a esto. Fuimos presencia y referencia no solamente en Bolivia con la formación de médicos, sino el norte argentino. Hasta los años 80 yo vi gente de Santa Cruz que se venía, una cirugía incluso nada complicada, no sé, un apéndice, pero sí venía gente. Y el día de hoy en tono de broma dicen, ¿cuál es el mejor médico de Sucre? El avión a Cochabamba. No puede ser, porque hay condiciones. Claro, si tienes un poquito más de plata, Buenos Aires o Santiago, o no sé, cualquier ciudad de Brasil, o Estados Unidos si tienes un poco más de dinero. Entonces, podrías generar algunas condiciones para todo el sur del país y para el norte argentino, por ejemplo. No para todo el norte, sino para un pedazo. Ofrecer ciertas condiciones en las que debería vincularse la posibilidad económica con la posibilidad estatal para generar este Sucre Centro Médico y con algunas especialidades. En su momento, por ejemplo, pensamos que Sucre podía ser, por su clima, por su belleza, por sus particularidades, un centro médico geriátrico de excelencia, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Claro, no necesitamos aire acondicionado, ventiladores. Claro, tenemos el aire acondicionado natural. Y tenemos la calefacción natural. Está ahí. Abres o cierras tu ventana y tu puerta y listo, se activó. Entonces, hay condiciones que pueden ser desarrolladas todavía, inclusive el día de hoy. Ese fue el proyecto, pero claro, todos repitieron, por ejemplo, el Sucre turístico el día de hoy. Todos hablan de turismo, pero nadie hace turismo en serio. ¿Sabes quién reaccionó bien? La iniciativa privada. La hotelería, por ejemplo, tuvo un boom monumental. Claro. ¿Por qué? Porque empezó a hacerse el Festival de la Cultura. Claro. Les hicieron equivocar a los empresarios privados. Invirtieron tanto porque se necesitaba una infraestructura en su momento hotelera, porque había un 90, un 100% de cobertura por ahí, de ocupación. Y si eso vinculabas a que esta es una ciudad administrativa y de servicios con el órgano judicial, ¿y qué es lo que pasó? Al revés. No de ahora, de hace tiempo.
un magistrado del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo del Consejo de la Magistratura llega el martes y se va el jueves, cuando deberían quedarse toda la semana. Claro. Si quieren irse a sus distritos, que se vayan el sábado y vuelvan el domingo. Eso de que hay una carga procesal porque no tienen tiempo para trabajar, mentira. Son unos ociosos. Entonces, podríamos haber articulado, ejemplo, hacer la ciudadela judicial. Una ciudadela judicial monumental que además sea atractiva para el propio magistrado para que viva con su familia. No para que él venga por una pega y su familia esté en su distrito. Claro. Que aquí estudien sus hijos, que aquí esté su esposa o su esposo, que aquí desarrolle su actividad principal, que hagamos seminarios y eventos culturales de toda naturaleza los fines de semana, con conferencias, con seminarios. Que yo sepa, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional hacen algunos eventos por internet y fuera de Sucre, en general no dentro de Sucre. ¿Es una estupidez? ¿Por qué se perdió el Festival de la Cultura? Ya que mencionan, porque el Festival de la Cultura era en la calle, en los salones, Casa de la Libertad, el Museo Valenzuela y otros museos. Primero, un Festival de la Cultura Nacional en la Recoleta, luego se hizo una infraestructura, pero una infraestructura no dice mucho si no hay actividad, como es, digamos, el teatro al aire libre, ¿no? El teatro al aire libre es producto del Festival Internacional de la Cultura que empujó a ello. Es como tener fútbol sin un estadio, ¿no? Entonces, o tener estadios sin fútbol. Exacto. Pero bueno, ya se hizo. ¿Y por qué se diluyó? Que era tan bueno, era el mejor producto que tenía la ciudad de Sucre vinculado a la actividad cultural, turística, económica, porque eso movía muchísimo, ¿no? Desde los refrescos hasta los hoteles. ¿Sabes por qué, Iván? ¿Por qué? Porque para lo que sea, para cualquier actividad que cumplas, tienes que estar enamorado de lo que haces. Tienen que estar convencidos. Sí, yo digo eso. Es como a Iván Ramos decirle que venda Atalaya, digo ese ejemplo, no va a vender ni una. Y claro, tienes que estar convencido, persuadido de que la cultura es parte de tu identidad y es parte de la actividad económica de la ciudad de Sucre. Si vos no estás convencido de eso, es imposible. No funciona. Te voy a poner un solo ejemplo pequeño. Se cambió el aeropuerto Juana Zurduy de Padilla a Alcantarí porque acá se nublaba y no habían vuelos, y Alcantarí resultó lo mismo. ¿Por qué no implementamos las cosas que deben implementarse en Alcantarí? ¿Por qué? ¿Por qué las autoridades no se preocupan de eso? ¿Que es caro? Claro, pues. Pero se tiene que hacer. Y tú te has fijado en esos 3 kilómetros o 5, creo que son, desde el acceso al aeropuerto de Alcantarí, el camino el cruce, Ayamparaes hasta Alcantarí mismo, la separación de los carriles llenos de hierbas, saliendo un árbol. Che, ¿será difícil contratar a 4 personas que hagan una limpieza de tanto en tanto? No creo que sea difícil. Entonces, ¿qué le falta a la autoridad? Ojito. Vincularse con la realidad. Mira, con cariño, con respeto lo digo. A mí me importa un coco que el señor gobernador se vaya el fin de semana a sembrar su terreno. Es campesino, sí lo sé. Yo era abogado y no necesitaba, cuando era alcalde, estar en una publicidad en mi bufete escribiendo un memorial. No tenía sentido. Entonces tenemos que tener una convicción de lo que estamos haciendo y una visión de las cosas que requieren. Mira, llega el turismo y ¿qué es lo que el primero que ve? Una carretera descuidada, una carretera sucia. Eso es lo que me angustia. No es posible que en los últimos días o en los últimos años, ¿qué días?, se presente como una obra de monumentalidad la pavimentación de 4 cuadras, Iván, cuando pavimentar calles debería ser un acto absolutamente normal y cotidiano. ¿Qué obra de impacto hay? Ninguna. Nos llenamos de funcionarios. Entonces, tienes que tener sentido de desarrollo y haberte enamorado y estar persuadido de esto. Yo me enamoré del Sucre turístico, del Sucre cultural, del Sucre centro médico y productivo, y obraba en consecuencia. Sí, a mí me llama la atención una conferencia de prensa para ratificar a los funcionarios. ¿Sí? Una conferencia de prensa, yo digo, y es todos para los medios alguna novedad. han cambiado. Y
¿Cuál es la razón por la que hayan cambiado los secretarios? ¿Qué va a mejorar o qué va a empeorar? Tal vez con cambio, pero para ratificar a todos. ¿No? Claro, ¿no es cierto? La Sí. gran noticia de una semana. La brigada parlamentaria que hace 3 años no puede elegir un presidente. Y dime individualmente los parlamentarios que han hecho un pepino. Entonces nos está faltando sentido de la responsabilidad pública. Insisto en la pregunta, ¿por qué se diluyó el Festival Internacional de la Cultura entonces? O sea, no hubo una visión, no te enamoraste del... No te enamoraste y faltó convicción y ejecución de eso por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque empezaron a utilizar el Festival Internacional de la Cultura para su campaña. No empezaron a utilizar para una concreción de ciudad, para una realización de un espacio que es de todos. Es como decir, quiero que mi hijo sea profesional, pero no basta el título. Si es médico, ojalá trabaje en un consultorio. Si es abogado, ojalá tenga su bufete o sea autoridad. Nos faltó eso. Nos quedamos con el título. Ah, Sucre patrimonial. Ah, Sucre. Y el día de hoy encima hasta eso hemos perdido. Ya no hay la Culta Charcas, ya no hay la Ciudad Blanca, es Sucre Chalita, es Sucre Qué Locura, que me parece ya el extremo de la desfiguración del proceso identitario. Bueno, entonces, ¿cómo volverse a enamorar no de la ciudad, sino de un proyecto, de un ideal, ¿no? Puede ser, no sé, Germán Gutiérrez, puede ser Omar Montalvo, puede ser Fidel Herrera, Aide Nava, Enrique Leaño, puede ser Verónica Berríos, para nombrar algunos, para que sigamos un norte, ¿no? No importa quién, sino que el norte siga fijo ahí, ¿no? Algunos tomarán una curvita, pero no perder esa identidad, ese norte, esa esencia, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Yo te dije que hubieron 2 hechos monumentales en nuestra historia. Claro, hay más, pero en este rubro señalo 2. La creación de la Universidad de San Francisco. ¿Te das cuenta lo que era crear o fundar una universidad en 1624? Una cosita de este tamaño. ¿Cuántas calles habrá tenido, no, en ese momento? La Plata, Chuquisaca, Charcas. En 1624. ¿Qué habrá? Una cosita así cita. Claro. Pero tenía su universidad, que entró en crisis, que hubieron problemas, sí. Y después, a principios del siglo XX, crear la Escuela Nacional de Maestros. Cuando no había educación o cuando no había maestros o cuando la educación era muy, muy restringida, muy privada. Es como tú decías, traer el día de hoy a Sucre Silicon Valley. Instalar aquí un Silicon Valley. Entonces, eso generó, ¿qué, Iván? Una base intelectual, pero también una élite intelectual. Un rector, por ejemplo, médico, era historiador, era compositor, era poeta. Hemos perdido esa esencia. No sé, un Jaime Mendoza, digamos, ¿no? No, Un escritor. Guillermo Frankovich, imagínate. Era el siguiente que le iban a nombrar, digamos, todo un filósofo. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué está faltando en Sucre? Una élite intelectual que piense en Sucre y se dedique a Sucre. Seas de izquierda, seas de derecha, venga este alcalde, venga este otro, tal gobernador, no importa. Tener sobre esa base de una élite intelectual un proyecto de futuro al que todos sigan. Te pongo el ejemplo de Santa Cruz. Con oligarcas, sin oligarcas, con logias, sin logias, han seguido un modelo y han construido una ciudad a su imagen y semejanza. Aquí hasta nuestras logias son un disparate. No construyen nada excepto exprimir los pocos recursos que están en Sucre. Nos falta una élite comprometida con el presente y con el futuro de nuestra ciudad que nos dé una posibilidad. Y mira algo que voy a decirte. Estamos al borde del abismo. En términos históricos, Iván, la última probabilidad que tenemos de generar esto que te digo es el bicentenario del año. No aprovechamos el bicentenario del año, Tampoco. ya nos farreamos el bicentenario del primer grito libertario. Sí, porque estábamos organizando algo y nos estaban matando al mismo tiempo en las calles. Literalmente nos estaban matando. Y puede volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque al año se va a imponer la lucha política Sí. a los factores patrióticos. Aprovecho y tomo el gancho. ¿Qué esperaría de una conmemoración del bicentenario
ya en términos modestos, porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Ya será, yo siempre pongo un ejemplo de la fiesta de los 15 años de la jovencita, ya no te da tiempo para construir un palacio para la fiesta, sino ya será un poco arrinconar las sillas, limpiar un poquito la casa, no sé. ¿Qué esperamos? Reivindicar identidad. Y eso es lo que también me temo con el tema de la universidad, que este año cumple 400 años. Ya no más. Y no sé qué haya, sinceramente. Que venga el Papa, no va a venir, pero ya. Que vengan los reyes de España, ¿pero qué? O sea, podría haber sido un salto al futuro con esto, con tecnología. Es decir, esto es la universidad a partir de ahora. Y esto va a ser Sucre para Bolivia y para Latinoamérica. Seas de izquierda, seas de derecha, seas del MAS, estés de Abarca, estés de Corbata, estés de lo que sea. Porque hay un otro elemento que a mí me angustia. La universidad detenida en el tiempo y la universidad andina, que era la que nos podría abrir las puertas cuando menos a un pedazo de Latinoamérica inexistente. Pero ¿cómo se recupera la identidad? Que me parece un hecho. Si logramos ello, más allá de la calle, de la pavimentación, de la construcción, el puente, etcétera, me parece algo esencial. Bueno, me parece muy importante. Por ejemplo, haber hecho 2 proyectos básicos. La industria sin chimeneas, decimos, finalmente, ¿qué es el turismo para Sucre? Ya. ¿Cuál es nuestro aporte y qué esperamos? Porque aquí, Iván, el día de hoy, se mide todo. Tú mides en tu radio, mides en tu programa, cuántos te ven, cuántos te escuchan. Si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son viejos. Si son de Cochabamba, si son de... Todo es medible ahora. No hay de decir, tengo un programa bárbaro, medio mundo me ve. ¿Quién es medio mundo? Claro. Esas abstracciones ya no existen. Entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Y lo hice y nadie explotó y después se quiso hacer y lo dejaron a medias. Hay que establecer una relación con el Perú. ¿Con quién? Con el Perú, con el Cusco, con Cajamarca, con varios espacios turísticos y con el norte argentino. Y tenemos figuras que podemos reivindicar, pero no para hacer ONGs, sino para hacer historia, como es la Juana Nazurduy de Padilla, que es monumental. Ya. Sucre turístico-cultural. Reivindicar la Universidad Andina, que aquí venga a estudiar la gente. Iván, los chicos de Sucre se van a Quito a estudiar en la Universidad Andina. Ya pues, está de buen tamaño. 2, la industria del conocimiento. Que Sucre abra sus puertas al mundo, que el mundo venga a Sucre y que nosotros vayamos al mundo. Y ahí están las universidades que juegan también ese papel. Ya. La industria del conocimiento, abrirnos, la investigación, la realización de proyectos, de eventos, abrir cursos, hacer seminarios, hacer eventos, un centro, no sé, de investigación de internet. ¿En qué caja, de qué tamaño la caja entra 1 millón de chips? En una caja. No los grandes containers que nos vienen de la China. Esta oportunidad debería haber servido, claro, estoy soñando, para que San Francisco, por ejemplo, firme convenios con Oxford, con Harvard, para traer conocimiento, para sacar conocimiento, para que nuestros médicos vayan, se formen y vengan a hacer el Sucre médico, centro médico. Claro, seguramente eso pensaron en 1624, ¿no? Hacer una universidad. ¿Quiénes dieron el grito libertario? Jóvenes que venían desde la Argentina, que venían de lo que eran de La Desde Paz, Quito. que venían de Santa Cruz. O sea, éramos una ciudad universal. Tenemos que volver a ser una ciudad, cuando menos latinoamericana. Claro. No encerrados ya, dejar de mirarnos el ombligo. Y si nos miramos el ombligo, que sea para proyectar el ombligo del futuro, Ya. no el ombligo del pasado, del que estamos profundamente orgullosos. Y por eso digo, no sé qué tanto se puede hacer, Iván, pero sería una invocatoria respetuosa, a la vez de enérgica, al gobernador, al alcalde, al rector. No podemos perder el 2025. Sería criminal. No podemos perder el 2025. Sí, tenemos un gran pretexto, ¿no? Para que el mundo pueda por lo menos mirarnos, ¿sí? Bueno,
Ya tenemos, digamos, un objetivo. ¿Tenemos quiénes? ¿Tenemos el sujeto? Creo que no. Y por eso ahí viene la necesidad de esta élite intelectual. Y la élite intelectual que debería estar formada en la universidad, que no lo está, ni en la de San Francisco, ni en la Andina, ni en la Univalle, ni en esta, ni en la otra, ni en ninguna, me refiero a Sucre, tiene que haber desde abajo una reacción ciudadana con los que querramos. Yo no necesito y lo estoy hablando en términos personales, no necesito que me digan que soy intelectual. Yo me autocalifico de intelectual, yo. Que me critiquen seguramente después que vean esto, te van a mandar mensajes y demás, no importa. Claro. Y hay un conjunto de gente muy valiosa en Sucre, que está arrinconada, que está botada cuando debe ser recuperada, para pedirle que haga lo que sabe, que piense. Claro. Nada más. Iván, por favor, seguí pensando. Claro. Y lo que estás pensando, avísanos. Nada más. Y encima gratis. Porque ni siquiera le vamos a pagar de pensar. Volver a hacer esas tertulias, volver a hacer, no sé, lo que hacían, digamos, la bohemia en la primera parte del siglo XX, ¿no sé? Un Nicolás Ortiz, un tal, que hacían sus cuequitas, que hacían poesía, que nos daba presencia en Bolivia y en el continente. Claro. Vos piensas que no hay poetas, vos piensas que no hay historiadores, vos piensas que no hay médicos, vos piensas que no hay de talla. Sí, hasta en la historia hay gente escondida que había salido de la Segunda Guerra Mundial, había llegado hasta la escuela normal o a la universidad, mira tú, ¿no? Con música, etcétera. Bueno, fue un lugar realmente de referencia. Germán Gutiérrez, hemos hablado 30 minutos, en realidad hemos podido escuchar 30 minutos de esa valiosa experiencia de los años 90, un poco antes, ¿no? De lo que era Sucre, de lo que intentó ser Sucre con ideales. No, a mí me gustó mucho ese centro cultural especialmente, o ese centro deportivo que intentó varias veces traer los Juegos Deportivos Bolivarianos, centro médico, recuperar la esencia, porque aquí venían a estudiar y venía a hacerse curar la gente, ¿no? Muchísimas gracias por recordarnos ese momento. Le quedo muy agradecido a nombre del periodismo de Cuenta. No, por el contrario, Iván, las gracias a ti. Y esto que tú sigues soñando se puede. Depende de nosotros, no de los gobernantes de La Paz. Hay que meterle, porque se puede.